Y vamos a hablar al respecto y le agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo que haya venido aquí a la cabina. Pedro Cárdenas, oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19. Justamente hemos hablado en muchas ocasiones de esto, Pedro. Hoy nos toca a nosotros, pero les ha tocado a varios. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Un poco eso, el tratar de dimensionar y poner en su justo tamaño lo que significa la voz de un presidente, de una presidenta en este caso. Ella dice, no es censura, es solo mi opinión. ¿Se puede calificar así, Pedro, cuando viene desde, insisto, uno de los poderes del Estado? En este caso creo que ustedes lo estaban mencionando muy bien al inicio, ¿no? Corresponde a la audiencia esta toma de decisiones. Cuando estamos hablando de la mañanera, estamos hablando de un espacio que está utilizando recursos públicos, que está utilizando el espacio público y, bien, ya lo dijeron, pues el micrófono más amplio, a fin de cuentas, que tenemos en México. En ese sentido, las opiniones son muy distintas. Las autoridades tienen que tener distintos umbrales de actuación, tienen distintos umbrales, por ejemplo, de tolerancia sobre el escrutinio, la crítica, ¿no? Estos son estándares del sistema interamericano y de Naciones Unidas, ¿no? Así como de la propia Suprema Corte de Justicia, donde vemos que en realidad el discurso público tiene que tener una obligación de pluralidad. De hecho, las autoridades tienen una obligación preventiva precisamente para proteger a las y los colegas periodistas que, como bien mencionadas, sobre todo están en campo, en terreno y en los estados, quienes han sido víctimas de agresiones. La mejor manera de protegerlos es que desde el primer micrófono de este país se siga diciendo que el periodismo es importante, que se deben de buscar distintas opiniones y que la divergencia no es un ataque, sino que es al contrario, parte de un ámbito democrático normal donde va a haber opiniones encontradas. Hace unos minutos decía la presidenta que ella tenía derecho de réplica y que estaba dando la réplica en la conferencia matutina. ¿Funciona así el derecho de réplica, Pedro? De hecho, el derecho a réplica está normado. Tenemos un reglamento que regula el artículo 6 constitucional en materia de derecho a réplica, donde marca que la réplica pues, es un proceso por escrito donde se debe mandar la información para que el medio de comunicación esté, de hecho, obligado a presentar información, pues si ha habido algún error, si ha sido información equivocada, no verificada o hay alguna corrección que se quiera hacer por parte de cualquier persona. No es un derecho que todos tenemos. ¿Pero son iguales, digamos, una conferencia matutina y un canal de televisión? No, definitivamente no. O sea, estamos hablando de dos ámbitos completamente distintos. Y el tema aquí, por supuesto, es que cuando estamos hablando de réplicas, el tema es, bueno, ¿qué pasa cuando la autoridad estigmatiza? ¿Cuál es la réplica? Ahora, esto lo advertimos desde los procesos de Andrés Manuel López Obrador cuando se iniciaron estos procesos de conferencias mañaneras, donde pues alertamos, va a haber un efecto de reacción en cadena, un efecto dominó. Y lo estamos viendo. En nuestro último informe de 2025 presentamos nosotros un análisis donde vemos que la estigmatización, que es parte del ambiente hostil que se vive en México, es una de las situaciones más comunes que se viven en el país, ¿no? Y esto ya no es un tema de nada más un partido o de nada más de las autoridades. Lo vemos en todos los partidos, todas las autoridades a niveles municipales, estatales y peor aún, vemos este discurso de periodista vendido, periodista pagado por personas particulares, lo que significa que ya traspasó a una normalización de este tipo de situaciones. Y claro que se tiene registrado también eso, Pedro, lo que acabas de decir, se permea también frente a una audiencia que sigue las conferencias matutinas, esto justamente, y lo hemos visto desde el sexenio pasado, la manera en la que el presidente López Obrador mencionaba los nombres, señalaba, apuntaba, publicaba también registros que son privados, porque bueno, pues varios periodistas, bueno, ninguno de los periodistas es servidor público y publicaban cuentas bancarias, publicaban dónde vivían, etcétera, exponiendo también la labor periodística en este país. También es algo desde que Artículo 19 se ha documentado. Así es. De hecho, las conferencias mañaneras, desde la propia Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que espacios como, por ejemplo, el quién es quién en las mentiras de aquel momento, son contrarios a los estándares, que en realidad no están funcionando como un sistema de verificación. Por el contrario, inclusive nosotros hicimos un informe sobre desinformación oficial, donde prácticamente de 30 aseveraciones que había hecho Andrés Manuel López Obrador, solo en 3 habíamos encontrado verdaderamente que la información oficial lo sustentaba, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Las mañaneras, para que sean un ejercicio democrático, un ejercicio amplio, tendría que tener procesos de verificación, tendría que tener procesos claros de transparencia sobre cómo se están haciendo las preguntas, quiénes pueden preguntar, quiénes pueden acceder, bajo qué procedimientos, y por supuesto también
que la información que se comparta sea información verificada o verificable, es decir, que la ciudadanía podemos verificar lo que se nos está diciendo. Y eso no ha sido el caso desde la administración pasada. Ahora preocupa, por ejemplo, que ya han indicado que se va a expandir el rol del detector de mentiras. Entonces, pues bueno, ¿qué significa esta expansión? ¿Vamos a retomar procesos que habían pasado o no? En esta administración habíamos visto un muy buen descenso de la estigmatización en contra de los medios, ¿no? Era muy buena señal y nos preocupa que ahora estemos presentándonos ante qué tal si regresamos otra vez, ¿no? A lo que se estaba viendo el sexenio pasado. Yo quiero insistir en esta parte, claro, nos tocó a nosotros y estamos en este micrófono, pero lo cierto es que durante este sexenio, el sexenio pasado, los ataques en contra de periodistas, sobre todo los periodistas que están en ciertos lugares de la República asediados por el crimen organizado, que están en colusión muchas veces con las autoridades, han de verdad sido, usted tiene los números, Pedro, digamos de verdad, ha sido una violencia brutal. Hay lugares donde no se puede hacer periodismo en este país. Sí, en México ya se tienen muchísimos años que se alerta sobre zonas de silencio prácticamente, ¿no? Donde no se puede cubrir, no se puede hablar. En acuerdo a nuestro último informe, nuestro último diagnóstico, el año pasado comentamos 451 agresiones y ataques contra periodistas. Estamos hablando de cada 19 horas, ¿no? Prácticamente recordemos una vez al día una persona periodista pues, reporta algún sitio de agresión. Ahora, esto se abona, por supuesto, a 5 tipos de indicadores principales. Un ambiente hostil, abuso de poder público, porque estamos viendo también los procesos judiciales contra personas periodistas. Esto ha sido uno de los escalamientos más graves que hemos visto en el último año. 69 casos, o sea, prácticamente cada semana tienes un proceso judicial nuevo contra una persona periodista. Y luego vemos también la violencia letal se mantiene. El año pasado, en acorde, por ejemplo, a organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el CPJ, México en temas de asesinatos está solo debajo de Israel y Palestina, ¿no? Entonces estamos hablando de circunstancias sumamente graves. Pues Pedro, para nosotros era muy importante tenernos el día de hoy, en este día después, con la voz de una organización tan importante como Artículo 19, con una labor que es transeccional. Llevan ya varios años hablando, insistiendo, con diferentes gobiernos de diferentes colores, en diferentes estados también. En fin, para nosotros era importante detenernos y dejarle claro a la audiencia lo que significa la voz desde el poder también y la manera en la que, pues bueno, periodistas, por supuesto, a través de esta voz han quedado expuestos a lo largo de los últimos años. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el equipo de Artículo 19.